Yo hablaré hoy día de la revolución industrial. Todos sabemos que estamos en la cuarta, bueno, muchos sabemos que estamos en la cuarta revolución industrial, eh, pero ¿cuál? O sea, el punto es que parece que hay más de una a la vez. Y algunos dicen que estamos en la tercera, otros en la quinta. Eh, yo queriendo entender, o sea, queriendo explicar qué es la cuarta revolución industrial, quise definir, mi primera pregunta era definirla y a la hora de ver muchas definiciones, mi próxima pregunta ha sido, ¿por qué coexisten las definiciones? ¿No? O sea, ¿por qué hay, como dice, por qué hay una disparidad en las definiciones de la cuarta revolución industrial? También hay una disincronía entre la revolución industrial y la industria. Por ejemplo, estamos en la industria 4.0 según algunos y según otros en la 5.0. Y como les digo, para algunos he visto digamos, en papers serios, etcétera, que estamos en la tercera o en la quinta. Entonces, la motivación de la investigación es por qué existe esta falta de consenso y por qué es posible que la palabra o la noción sea tan flexible y pueda abarcar tantas definiciones diferentes. Para esto, bueno, ese es el primer slide, ¿no? Entonces, la numeración varía, los hitos mismos de inicio y final alternan, lo que es inicio de una es el final de la otra, no coincide, como les digo, con el paradigma industrial. Entonces, mi pregunta es por la disparidad. La metodología de análisis, básicamente, consideremos que industria es un término que abarca diversas disciplinas y los fenómenos de describir y definir vienen de diferentes disciplinas, por lo tanto el acercamiento es multidisciplinar. Las disciplinas que uso para el análisis de conceptos es culturología, filosofía de los medios y la tecnología y teoría de medios, principalmente. Bueno, como decía, la definición de la primera revolución industrial está clara, la máquina de vapor, luego la electricidad en la segunda, y en la tercera lo que hay definiciones que la sientan con la llegada de la computadora, otras con el internet, otras con la era digital, que es cuando hay más información registrada y transmitida digitalmente que analógica. En fin, o sea, en lo que parece que sí hay acuerdo es que tiene que ver con tecnologías digitales de información. Igual, como ven, ahí ya hay incertidumbre y finalmente la cuarta, algunos la fijan con la industria en casa, la cultura maker, la impresión 3D, la posibilidad de hacer tus propios dispositivos. Otros la asocian a Internet of Things, inteligencia artificial, etc. Entonces, los sistemas ciberfísicos, en fin. Y además ya estamos hace 5 años en la industria 5.0 según la Comisión Europea. Ya, entonces vayamos a las palabras. Uno es revolución. Estamos en una era de rápidos cambios, indudablemente. Lo que esto conlleva es que las definiciones de nuestra era no llevan el paso con la era. Estamos en cambios cada vez mayores y la teorización del momento en el que estamos supera las posibilidades de definición. Normalmente una revolución, las primeras dos revoluciones fueron vistas posteriormente. Ahora estamos en el cambio tratando de definirlo. Luego también muchas veces se asocian hitos tecnológicos con las eras. Bueno, esos hitos tecnológicos son difíciles de delimitar porque se entrelazan. Luego vivimos una era de expectativa hacia avances científicos y de productividad. O sea, es un valor en nuestra era. La novedad, la renovación, la palabra innovación, es un entusiasmo por el cambio. Y tenemos algo así como un entusiasmo revolucionario, pero meramente atarlo a una palabra a un entusiasmo es verlo con una vista corta. La palabra industria implica procesos, o sea, es mucho más que tecnología.
¿no? Implica procesos de producción, dinámicas de mercado, modelos de economía, etc. Entonces, por un lado, o sea, si lo vemos desde la vista de la tecnología, nuestras expectativas de la filosofía de la tecnología, los paradigmas de nuestra era implican el concepto de innovación, de lo procedural, lo imprevisible, la estructura no estable, el cambio constante, eh, y desde la culturología, los valores de, sí, también la crítica a la obsolescencia. Y sea como fuere, no debemos atarlo en la noción de industria a la tecnología, porque eso sería ¿cómo dice? Un tecnodeterminismo, ¿no? La tecnología influye en la cultura, pero no la determina. Entonces, según Ergang, vivimos en la época de la hipertecnología, que significa que la tecnología está entrelazada con la cultura y la sociedad. En fin, a lo que vayamos ahora también hacia el próximo punto, que es cuál es la función de los medios. Los medios son el nexo entre la tecnología y la cultura. Los mismos medios han crecido en complejidad, la velocidad de información y la cantidad de data que podemos transmitir aumenta el acceso a ella, el mundo se vuelve inabarcable. Recordamos a Lipovetsky, una característica de la era hipermoderna es la incomprensibilidad, la inabarcabilidad de la misma. Y podríamos usar inclusive, ya no es hiperinformación, es paninformación. Tenemos acceso a toda información prácticamente simultáneamente. Podemos acceder a todo tipo de información en el momento y en nuestro bolsillo, en el celular, por ejemplo, ¿no? Entonces, y a esto hay que sumar, por ejemplo, el paradigma de la realidad extendida, que afirmó es una fase propia de la era de la información. El punto es que los medios colaboran también en esta complejización de lo que tratamos de entender en nuestra era. Y finalmente, las conclusiones de este análisis de diversos conceptos, con la ayuda de Nasehi, de Sociología de la Tecnología, la cantidad, o sea, estamos en una multiplicidad de información, lo cual implica una multiplicidad de posiciones. Podemos acceder a muchísimas opiniones, muchísimas posiciones simultáneamente. Hay, por lo tanto, una profusión de distintas perspectivas coexistentes que miran el mismo objeto. Vivimos en sistemas heterogéneos de explicación hacia un objeto en una misma cultura. O sea, estamos acostumbrados y hasta esperamos la diversidad de opiniones. No puede existir una posición hegemónica, no puede existir una definición. La pluralidad es no solo aceptada, sino también cultivada. Por lo tanto, la revolución, la multiperspectividad es vital. Entonces, recapitulando, la revolución no se define a posteriori, pierde la noción de histórica. Podríamos criticar la idea de revolución diciendo que vivimos en un cambio constante, pero la noción de revolución está dentro de nuestros valores y por eso creo que va a seguir habiendo el entusiasmo al respecto. Pero mayor es más importante es el tema de la multiperspectividad, característica de la era en la que vivimos, ¿no? Aceptamos la coexistencia de definiciones, aceptamos la coexistencia de realidades, también por eso un poco las fake news como realidades alternas. Las nociones mismas se vuelven multipropósito. En resumen, la disparidad de revoluciones industriales o casi o industrias, paradigmas, etc., vamos a seguir viéndolo porque es una característica de nuestra era. Es inevitable en cómo se construye el conocimiento en nuestra época y quizá hasta necesaria. Eso fue 10 minutos. Gracias.